Hola a todos, esto es MIR64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el MIR Convocatoria 2018-2019. En este primer vídeo vamos a ver de la pregunta 1 a la 18, así que empecemos. En la pregunta número 1 nos piden que indiquemos la localización de una lesión vista por broncoscopia. Para resolver esta pregunta tenemos que conocer antes de nada la anatomía del árbol bronquial. La tráquea se divide primero en dos bronquios principales, uno derecho y otro izquierdo. El bronquio principal izquierdo se dividirá en dos y dará el bronquio lobar superior izquierdo y el bronquio lobar inferior izquierdo. El bronquio principal derecho, por su parte, dará lugar al bronquio lobar superior derecho y el bronquio intermedio. A su vez, el bronquio intermedio se dividirá dando lugar al bronquio lobar medio derecho y el bronquio lobar inferior derecho. Así pues, si tenemos en cuenta que los cartílagos de la tráquea nos están marcando la parte anterior de la misma, podemos distinguir entre los bronquios principales izquierdo y derecho. Una vez en el bronquio principal derecho podemos ver que la lesión se encuentra en la división medial, es decir, en el bronquio intermedio. En la pregunta 2 tenemos una mujer con factores de riesgo cardiovascular con síntomas compatibles con una claudicación vascular en los miembros inferiores. Para entender la imagen, un angiotac, de nuevo tenemos que conocer la anatomía de la vascularización del miembro inferior. La arteria femoral común nace como la continuación de la ilíaca externa en el miembro inferior al cruzar el ligamento inguinal. La femoral común se divide en femoral profunda y femoral superficial. Esta última se continúa en la arteria poplitea en la rodilla, que se divide en la tibial anterior y el tronco tibio-peroneo, que da las ramas peronea y tibial posterior. Entonces, si volvemos al angiotac, podremos ver que la única arteria que no se encuentra ocluida de las que nos mencionan es la poplitea derecha. Las otras tres no se ven y habría que imaginárselas. En la siguiente pregunta tenemos que identificar las estructuras que nos muestran en un corte ecográfico longitudinal de abdomen. A la izquierda se puede ver un lóbulo hepático y a la derecha de la imagen el riñón. Por tanto, la línea que lo separa es el receso hepatorrenal o espacio de Morrison. También se puede ver otra línea que corresponde con el diafragma y se puede ver el músculo psoas. Las glándulas suprarrenales, sin embargo, suelen ser de difícil distinción en una ecografía abdominal, principalmente por su similar ecogenicidad con la grasa retroperitoneal. La cuarta pregunta consiste en reconocer cortes histológicos de intestino delgado. Las imágenes con la letra A corresponden a un fundus gástrico, las de la letra B, que es la opción que habría que marcar como correcta, son las de mucosa de intestino delgado, lo que podemos deducir por las vellosidades viendas o rayadas con ribete en cepillo, que tienen una relación de 3:1 con las criptas. Las de la letra C parecen de vejiga y las de la letra D son de colon. En la siguiente pregunta tenemos una mujer de 86 años diagnosticada de neuritis óptica isquémica con afectación de las arterias temporales. En principio, lo más probable es una arteritis de la temporal. Sin embargo, en el corte histológico no vemos las lesiones granulomatosas o el infiltrado inflamatorio con linfocitos y macrófagos esperable de una arteritis de células gigantes. Lo que se ve es la acumulación de un material hialino acelular amorfo. Sabemos que es acelular porque no vemos núcleos celulares en los depósitos, lo cual, sumado al antecedente de mieloma múltiple desde hace 10 años, nos debe hacer sospechar una amiloidosis primaria, por lo que la opción correcta es la 2. Es decir, habría que solicitar la tinción de rojo Congo para confirmar el diagnóstico de amiloidosis. Bien, pasamos ahora a una mujer con antecedentes de fiebre reumática que acude a urgencias por un cuadro de disnea, lo que nos orienta a una posible descompensación aguda de insuficiencia cardíaca. La hipopotasemia y la aparente hipocalcemia, pero sobre todo la toma de una quinolona, nos orienta a un probable alargamiento del intervalo QT, antes incluso de ver el electro que nos confirma nuestra sospecha. Debemos recordar que otros fármacos como los antiarrítmicos de los grupos 1A y 3, los macrólidos o los tricíclicos también pueden alargar el QT.
El QT largo puede degenerar en una torsada de puntas y esta en una fibrilación ventricular. Por último, descartamos la opción 2 porque para tener un infarto necesitaríamos clínica o electrocompatibles, es decir, dolor retroesternal o elevación del ST. La aberrancia de rama que se comenta en la opción 3 es un fenómeno que ocurre en las taquicardias en las que una rama de id no conduce el impulso eléctrico y por tanto se manifiesta en el electro como bloqueo de rama. Descartamos la opción 4 porque la torsada de puntas se caracteriza por tener una morfología en la que cada QRS es de diferente magnitud y por tanto se describe como taquicardia polimorfa y no como monomorfa. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente en tratamiento con pantoprazol y sildenafilo que desarrolla dolor torácico opresivo y con elevación del ST en las derivaciones 2, 3 y AVF, lo que nos confirma un infarto inferior. La morfina y la meperidina que se mencionan en las opciones 1 y 4 son opioides y se suelen usar para controlar el dolor. El atenolol es un beta bloqueante y como tal suele estar indicado en la fase aguda de un infarto siempre y cuando no asocie insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la pregunta se resuelve conociendo un concepto clásico del MIR, y es que los nitratos están contraindicados en pacientes que tomen inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como es el sildenafilo. En la siguiente diapositiva os dejo el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST. La siguiente pregunta nos presenta un caso clínico un pelín complejo de un pakistaní con síndrome constitucional, es decir, astenia, anorexia y pérdida de peso mayor de 5%, que sumados a los cuadros catarrales que sufre nos orienta a una posible tuberculosis. Sin embargo, luego nos cuentan que presenta un signo de Kussmaul, es decir, un aumento de la presión venosa central durante la inspiración, que nos haría pensar en una pericarditis constrictiva, si le sumamos también la hepatomegalia y el edema bimaleolar, consecuencia de insuficiencia cardíaca derecha, además de las probables calcificaciones del pericardio que se intuyen en la placa de tórax. La opción correcta es la 1, pues la única prueba diagnóstica que nos ofrecen que podría servir para valorar la afectación del pericardio propia de la pericarditis constrictiva de este paciente, además de valorar una posible afectación del parénquima pulmonar por tuberculosis, es el TAC de tórax. Podríamos caer en la tentación de marcar la 2 o la 4, es decir, pedir la eco abdominal o la serología de hepatitis B o C, si tenemos en cuenta la ictericia de este paciente. Pero la afectación hepática en principio es secundaria al fallo cardíaco derecho, como ya hemos comentado. Por último, en cuanto a la opción 3, una espirometría no aportará información útil sobre una posible tuberculosis y mucho menos de la pericarditis constrictiva. En esta pregunta tenemos una paciente con antecedentes de neoplasia que acude a urgencias por un cuadro de disnea. La paciente está inestable hemodinámicamente, con taquipnea, taquicardia e ingurgitación yugular. En el electro nos tenemos que fijar en los voltajes bajos, que nos terminan de poner sobre la pista de un probable derrame pericárdico. Los voltajes bajos en este contexto son consecuencia de la interposición del líquido propio del derrame pericárdico existente entre el corazón y las pegatinas que sensan la actividad eléctrica del corazón en la piel. Como además esta paciente está en shock, podemos hablar de taponamiento cardíaco, en este caso causado por metástasis pericárdicas. Estaría indicado hacer un ecocardio de urgencia para confirmar el diagnóstico, previo a la realización de pericardiocentesis. La opción 1 no es cierta porque una sobrecarga ventricular se valoraría en el electro con voltajes altos, que es lo contrario a lo que tenemos. El ritmo de esta paciente no es el propio de un flúter con bloqueo, como nos comentan en la opción 2, sino de una taquicardia sinusal, pues se pueden ver las ondas P de morfología normal siempre antes de los complejos QRS. Por último, la utilización de un diurético, como nos indica la opción 4, en situación de shock está indicado en pacientes con edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca izquierda y no es el caso. La pregunta 10 es un TAC de muy difícil interpretación. Podemos ver afectación de la aorta descendente.
En concreto vemos una especie de plátano hiperdenso rodeando la aorta. Esto es lo que se conoce como signo de la semiluna hiperdensa y es muy específico de hematoma intramural aórtico. La disección aórtica de la opción 3 se evaluaría en un TAC con contraste en el que se vería el característico flap de la íntima separando la doble luz del vaso. Aquí vemos dos imágenes, una de aorta ascendente y la siguiente de aorta descendente. Por último, en la úlcera aterosclerótica penetrante de aorta que nos mencionaban en la opción 4, lo que se vería es un pequeño bolsillo que se crea hacia fuera del vaso y se llena de contraste, y que puede evolucionar a un hematoma intramural o a una disección aórtica. En la siguiente pregunta tenemos una imagen en la que podemos ver una infección cutánea por molusco contagioso que causa pápulas con centro umbilicado. La opción 1 es falsa, pues el molusco contagioso es un poxvirus, que es una familia de virus de DNA que también incluye la viruela, ya extinguida. La opción 2 es falsa, pues aunque se podría plantear el tratamiento con imiquimod, no es este el tratamiento de elección, ya que en principio estas lesiones no necesitan tratamiento. La opción 3 es falsa, pues no se trata de una zoonosis. El molusco contagioso se puede transmitir de persona a persona por contacto directo o a través de fomites. Así pues, la única opción correcta es la 4, en la que se nos dice que el molusco contagioso se incluye entre las enfermedades por transmisión sexual. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente en tratamiento quimioterápico en el que podemos observar una erupción cutánea de distribución metamérica, que es el dato clave que hace muy probable el diagnóstico de herpes zóster. Normalmente suele empezar como lesiones papulosas que evolucionan a vesículas y ampollas, que se intuyen en esta imagen, si bien es cierto que para nada se ven claramente. Más tarde pueden formar pústulas o costras. Cabe destacar que la toxicidad cutánea por bleomicina, uno de los quimioterápicos que está tomando, es en forma de hiperpigmentación lineal, que se conoce como dermatitis flagelada. Por último, mencionar que la infección cutánea por citomegalovirus es en forma de exantema maculopapuloso y en el síndrome de Sweet en placas eritemato-edematosas con frecuencia en el contexto de una leucemia. La siguiente pregunta, al leer el enunciado, parece que va a tratar sobre el síndrome de colon irritable, que se caracteriza por dolor abdominal recurrente, al menos una vez a la semana en al menos 3 meses, más al menos 2 de los siguientes 3 criterios, que se relaciona con la defecación, que asocia un cambio en la frecuencia o un cambio en la apariencia de las deposiciones. Sin embargo, al ver la imagen de la colonoscopia, nos damos cuenta de que existe causa orgánica de este cuadro. En concreto, se trata de una diverticulosis. Para el control de esta enfermedad, se suele recomendar dieta rica en fibra y recientemente se ha propuesto el uso de rifaximina, que es un antibiótico no absorbible y que por tanto actúa solo en el intestino. El resto de opciones carecen de sentido en esta paciente. Pasamos ahora a una paciente con disfagia en la que se realiza una endoscopia digestiva alta y se observan vesículas y ulceraciones pequeñas como perforadas hacia afuera, típicas de una esofagitis herpética, por lo tanto la opción correcta es la 1. En pacientes inmunocomprometidos se puede usar aciclovir. La opción 2 es falsa porque la esofagitis por fármacos es infrecuente y la simvastatina no sería causa de dicha entidad, sino algunos antibióticos y bifosfonatos. La esofagitis por cándida es la esofagitis infecciosa más frecuente, pero la opción 4 es falsa porque encontraríamos placas blancas friables y en su estudio histopatológico no veríamos cuerpos de inclusión, que son propios de infecciones víricas. El tratamiento de la candidiasis esofágica es el fluconazol oral. La opción 3 es falsa porque la esofagitis por citomegalovirus es típica de receptores de trasplante y aparecen úlceras serpiginosas en una mucosa por lo demás normal.
En el tratamiento se puede usar ganciclovir intravenoso o valganciclovir oral. Por último, aquí os dejo lo que acabamos de hablar por si lo queréis repasar. La pregunta 15 es muy compleja. La hidatidosis hepática está causada por el helminto Echinococcus granulosus, que puede causar dolor abdominal y masa palpable. El diagnóstico es mediante ecografía, pero se suele apoyar en análisis serológicos. Existe una clasificación propuesta por la OMS en la que no voy a entrar en profundidad, pero la imagen de esta pregunta se correspondía con un quiste hidatídico CE4 y por lo tanto inactivo, siendo solo necesario el control ecográfico periódico. En las formas activas hay que recurrir a la periquistectomía o al drenaje percutáneo según el tamaño y el estadio del quiste, asociando al vendazol. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con la tríada clásica de la porfiria aguda intermitente, que son el dolor abdominal, la afectación neurológica, en este caso afectación del sistema nervioso periférico en forma de parestesias, y la afectación psiquiátrica, en este caso en forma de agitación. La imagen nos muestra el reactivo de Ehrlich reaccionando con las porfirinas de la sangre del paciente y su interpretación es compleja, pero no hacía falta para saber que estamos ante una porfiria aguda intermitente. El tratamiento de esta entidad consiste en la administración de sueros glucosados y la reposición del grupo hemo con hematina intravenosa, por ejemplo en forma de hem-arginato, por lo que la opción correcta es la 1. El hepta que nos mencionan en la opción 2 es el tratamiento de la intoxicación por plomo, la opción 3 hace referencia al tratamiento del feocromocitoma y la opción 4 al tratamiento de la enfermedad de Fabry. Por último, recordemos también la porfiria cutánea tarda, que se caracteriza por tener una afectación solo cutánea y hepática, en vez de sistémica. En ella podemos observar, como digo, fragilidad cutánea, sobre todo por exposición solar, afectación hepática e hipertricosis malar. A mí, personalmente, la hipertricosis malar siempre me recuerda a las frondosas patillas de Curro Jiménez. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con diagnóstico establecido de hipotiroidismo a quien han realizado una ecografía de tiroides que resulta normal. Debemos recordar que la causa más frecuente de hipotiroidismo en nuestro medio es la tiroiditis de Hashimoto y por tanto estaría indicado, por ejemplo, determinar los anticuerpos antitiroperoxidasa, es decir, anticuerpos anti-TPO, pero no haría falta realizar una ecografía ni una gammagrafía y por lo tanto la respuesta correcta es la 4. La ecografía tiroidea se reserva para caracterizar nódulos tiroideos que se hayan palpado en la exploración del cuello o mediante otras pruebas de imagen, así como para el seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides o para detectar la hipervascularización propia de la enfermedad de Graves. Esto último se haría con ecodoppler. En esta pregunta nos presentan un paciente procedente de Guinea, que desarrolla fiebre, una esplenomegalia palpable y pancitopenia por afectación de la médula ósea. Todo esto ya nos pone sobre la pista de una posible leishmaniasis visceral, que confirmamos al ver que nos dan una muestra de médula ósea donde existen amastigotes de leishmania en los macrófagos. Otros síntomas y signos que podemos encontrar en la leishmaniasis visceral es diaforesis nocturna, linfadenopatías generalizadas, hepatomegalia, si bien es cierto que la esplenomegalia que nos comentan es más característica, hipergammaglobulinemia o, en fases avanzadas de la enfermedad, edemas e hiperpigmentación cutánea. El reservorio de este protozoo es el perro y el vector la llamada mosca de las arenas, conocida como Phlebotomus. El tratamiento se realiza con anfotericina B. En cuanto al paludismo o malaria, si bien es cierto que la clínica se podría solapar por ser inespecífica, en principio no habría pancitopenia, sino tan solo anemia por la hemólisis de los eritrocitos parasitados, además de una esplenomegalia reactiva. Sin embargo, el protozoo es en forma de hoz o plátano, de ahí su nombre. Falciparum viene de la raíz latina falx, que significa hoz. El Trypanosoma brucei es el de la enfermedad del sueño,
y no lo debemos confundir con el Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas en pacientes de Sudamérica, típicamente de Bolivia. Es característico de la enfermedad el signo de Romaña en la zona de inoculación y en la forma crónica los pacientes desarrollan miocardiopatía dilatada y megacolón. De las filarias, al ser el mintos, esperaríamos encontrar eosinofilia. En concreto, Loa loa es causante del edema migratorio de Calabar y conjuntivitis. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.